Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estoy seguro que estáis cansadísimos después de todo el día aquí. Posiblemente la neurocirugía no sea tan atractiva como ojos para la mayoría de vosotros, pero ahora os demostraré que efectivamente es una especialidad Es que muy, si el muy neurocirujano bonita. dice que cura, yo ya me tiro para atrás. Ahora lo vemos, Jaime, ahora lo vemos. En primer lugar, aunque ya os lo habrán dicho muchas veces, enhorabuena porque posiblemente habéis acabado lo que posiblemente sea el examen, la posición más difícil que vais a hacer en vuestras vidas, y aunque no os lo debéis creer mucho, pues bueno, lo habéis hecho muy bien, seguro. Como todo, cuando acabéis estas vacaciones que tenéis ahora, en las que estáis disfrutando muchísimo, pues os va a tocar hacer más trabajo, como dijo este tipo, que sobre todo es famoso no por descubrir la vacuna de la polio, sino por rechazar la patente, que más o menos eran 7.000 millones de dólares. Mi especialidad en una palabra, cuando me dijeron, tienes que resumir tu especialidad en una palabra, yo dije, me parece bastante complicado, obviamente, pero la verdad es que luego preguntando a la gente de mi servicio, a mis residentes, todos nos unimos más o menos en la misma palabra, desafío, reto. Yo creo que lo bueno que tiene la neurocirugía es que es una especialidad en la que no te aburres. Después de ojos, posiblemente en la que menos te aburres. Es una especialidad que yo muchas veces lo comparo como con estos tipos que nadie les entiende, se van a escalar una montaña, el Everest, etc. Tú dices, llevas 12 horas metido en quirófano, has estado operando, el paciente luego va a tener una recuperación larga, es poco agradecido algunas veces, pero sin embargo a ti te encanta y es una especialidad que cada día te gusta más. Yo conozco mucha gente, muchos neurocirujanos, pero no conozco prácticamente ninguno que pueda decir que no le gusta su especialidad. Y conozco otros médicos que sí que están bastante quemados de su especialidad. En cuanto a los puntos positivos, para mí el primero de todos, y pongo una foto del espacio porque junto con el espacio posiblemente el cerebro y el espacio son las dos cosas de las que no tenemos ni idea. ¿De acuerdo? Y tú estás en ese campo y tienes la suerte de poder investigar en ese campo, poder tratar ese campo y poder estar avanzando en ese campo, con lo cual es una especialidad con muchísimo futuro y muy amplia y que va a evolucionar muchísimo en los siguientes años. Es una especialidad muy variada, como veremos posteriormente. Hacemos cirugía de mucho tipo, no simplemente nos dedicamos a operar los tumores cerebrales o las hernias de disco. Es una especialidad, como decía antes, con muchísimo futuro. En resumen, ¿cuáles son los principales puntos positivos que tiene esta especialidad? Pues principalmente es una especialidad tremendamente interesante, amplia y que está en constante evolución. Yo creo que es de las especialidades que más está aumentando el volumen de cirugía que se está haciendo, como veremos posteriormente, con los diferentes campos que tiene. Es dinámica y activa. Hay gente, por ejemplo, a mí me ocurre, que necesitamos cierto grado de adrenalina para nuestra vida diaria. Yo el día que me toca estar en planta o que me toca estar en consulta es prácticamente un infierno que sobrevivo a base de café. Pero, sin embargo, la neurocirugía en el día a día, en el quirófano sobre todo, te da ese puntito de adrenalina que necesitas para vivir. Es una especialidad de futuro, como estamos diciendo, estamos operando el cerebro, que es una estructura de la que prácticamente conocemos muy poco. Y luego es una especialidad que te tiene que apasionar. Es verdad que la calidad de vida no es como la de ojos, y eso sería una mentira engañaros, sería deciros eso, pero es cierto que es una especialidad que te llena y que realmente te apasiona cuando te gusta. Luego es muy variada, como veremos posteriormente, y luego para mí es posiblemente, si no la más fina y elegante, una de las cirugías más finas y elegantes. Siempre tienes que mantener un campo especialmente limpio, es una cirugía en la que tienes que ser muy cuidadoso y es muy, muy bonita. ¿Cuáles son los puntos negativos? Pues bueno, lo primero, pues como podemos ver, es una cirugía que no es fácil. No hay un manual de instrucciones, no hay una aplicación que nos pueda ayudar a hacer todas las cosas que tenemos, con lo cual, efectivamente, es una cirugía que requiere que nos impliquemos. ¿Tiene vida el neurocirujano? Sí, también tiene vida el neurocirujano. No está todo el día atrapado en el hospital, no está todo el día operando, no está todo el día estudiando, pero sí que es cierto que es una especialidad que requiere tiempo y que requiere que esté dedicado a ella. Las cirugías son largas y necesitan muchas horas de microscopio y están muchas horas de pie y están muchas horas operando, y eso es verdad. Progresivamente esto parece que va cambiando un poco y vamos haciendo cirugías más cortas, pero sí que es cierto que tenemos cirugías que pueden llegar a las 8 o 10 horas habitualmente. Luego esto puede ser una ventaja o un inconveniente. Es una cirugía eminentemente
anatómica, necesitas saber muchísima anatomía. Estamos hablando de que casi siempre entramos a hacer abordajes en cierto ángulo a través del microscopio y por lo tanto la orientación es más difícil, por lo tanto tienes que saber mucha anatomía. He puesto esta foto de aquí porque es la Biblia de anatomía para el neurocirujano, que es un libro que escribió Roton, que se murió hace 3 años, que dedicó toda su vida a hacer y son más de 800 páginas y he puesto un pie de foto para que veáis la complejidad que tiene, pues las 800 páginas son así. Sabérselas obviamente es bastante complicado. Luego un poco en cuanto a lo que decía Jaime, que si la neurocirugía cura, pues aquí sí que me gustaría hacer un inciso porque esto yo creo que sí que está cambiando o sí que es diferente. Hay 2 patologías que continúan siendo difíciles para nosotros y en las que seguimos perdiendo la guerra, como digo yo. Una es el trauma grave, y esas son pacientes que llegan muy malitos y es cierto que cuando los tenemos o cuando los tratamos el pronóstico de esos pacientes es muy malo, y el otro es el de los tumores cerebrales primarios, malignos, el glioblastoma, los grados 4, y esos sí son casos complicados y duros. Pero es cierto que también son casos bonitos en los que estamos evolucionando. Es, como yo digo, el punto en el que nos queda. Tú le estás diciendo a unos pacientes, hace poco el glioblastoma tenía una supervivencia aproximada de 6 meses y ahora le estás dando una supervivencia de 2 años. Pero es el campo en el que puedes luchar, en el que puedes avanzar, en el que puedes cambiar. Por lo tanto, te está presentando esos retos de los que hablaba al principio. Y luego eso supondrá, en suma, no más del 10-15% de lo que hace el neurocirujano. El neurocirujano cura y cura mucho. Es una cirugía muy resolutiva en la realidad. No es una cirugía que solo hagamos para paliar o dar tiempo. A los cirujanos pesa la cara de Jaime. Luego sí que es cierto que en esto de casos complicados y duros sí que es importante resaltar una cosa. Puede ser neurocirujano cualquiera. Física y técnicamente no creo que necesites unas especialidades características, ni que tengas que ser el tío más fino con las manos, ni el que da puntos más rápido, pero sí que creo que tienes que tener cierto grado de empatía, porque sí que frecuentemente en tus guardias, frecuentemente vas a tener que acompañar a los familiares de un paciente y decirle que ese paciente posiblemente va a ir mal o que no le puedes operar porque el resultado quirúrgico de la operación puede ser peor que el resultado de no hacer nada. En esos casos sí que creo que hay que tener cierto grado de empatía o un grado de empatía importante para saber comunicarlo, y esa yo creo que es una característica que es muy importante. Y luego están las guardias. Las guardias son principalmente bifásicas. Las guardias se caracterizan principalmente porque puedes estar durmiendo toda la noche, sobre todo si no estás en la puerta viendo todos los chichones, pero también hay otras en las que te van a ir entrando una cirugía y otra cirugía y no vas a dormir nunca. Muy rara vez, yo no conozco ningún servicio de España en el que los residentes libren las guardias. Es algo que obviamente se debería trabajar para ello, pero como es una especialidad corta, aquí en España estamos haciendo la especialidad en 5 años, mientras que en el resto de Europa son aproximadamente entre 6 y 7 y en Estados Unidos son 8. Necesitas experiencia quirúrgica y experiencia quirúrgica. Si vas eliminando los días que estás saliente de guardia, es cierto que pierdes gran parte de esa experiencia. Ahora me gustaría hablar un poco de cómo es el trabajo del neurocirujano, porque la mayoría de vosotros cuando rotáis por el hospital, rotáis 3, 4 días, por ejemplo, en el hospital en el que estoy yo, y en otros pues a lo mejor un poquito más, 15 días. La mayoría de veces cuando llegáis a la cirugía está prácticamente empezando, estamos haciendo la craneotomía, con lo cual no veis muy bien a qué nos dedicamos, y tampoco tenéis una visión global de lo compleja o de toda la variedad que tiene esta cirugía. He puesto esta imagen, que es de una película que si no la habéis visto os la recomiendo, que se llama En tierra hostil, que es de un tío que desactiva bombas en Irak. Entonces, cuando vuelve de Irak, le manda a su mujer un día en Estados Unidos a elegir un paquete de cereales y el tío llega al pasillo allí, se queda callado y entonces decide que tiene que volver a Irak. Un poco eso es lo que nos pasa a nosotros sobre la adrenalina que necesitamos. El cirujano donde vive es en el quirófano, es nuestro medio de trabajo y es donde realmente somos felices. ¿Y en qué consiste el resto de nuestra actividad? Pues la consulta externa, que es fundamental porque es donde seleccionamos los pacientes que vamos a operar. La indicación es más importante indicar bien que ser un muy buen cirujano. Y la otra parte es la planta de hospitalización, en la que tenemos que ver obviamente a nuestros pacientes, controlarles, ver que los posoperatorios y controlarles para ver cómo son tus resultados.
Esas partes son las que menos nos gustan habitualmente a los neurocirujanos. Y luego a todo esto hay que sumar que estamos, como hemos dicho, en un campo muy científico y en el que hay que intentar publicar todo lo que podamos y seguir trabajando en el ámbito científico. Voy a hablar un momento muy rápido de las diferentes secciones que tiene la neurocirugía. La primera que podemos destacar es la neurocirugía vascular, en la que tratamos las malformaciones vasculares. Aquí podéis ver varios aneurismas cerebrales muy cerquita del nervio óptico, que es eso que está ahí. Jaime, por ejemplo, lo puedes ver, eso es cómo funciona el ojo por detrás. Entonces, aquí lo podéis ver. Es cierto que en esta especialidad o en esta subespecialidad de la neurocirugía cada vez tiene un componente más importante la parte endovascular, de la que hablaron anteriormente los radiólogos, pero también es cierto que el neurocirujano cada vez se está viendo más envuelto en el campo endovascular y va a seguir tratando esta patología. La siguiente es la oncología, que es el tratamiento de los tumores cerebrales, en el que hacemos cosas bastante chulas. Hace poco salió una noticia en la que se opera un paciente despierto que está tocando el saxofón para intentar mantener estas actividades. Nosotros hacemos esto normalmente, no a todos los pacientes les operamos despiertos, pero sí que lo hacemos, en los que no monitorizamos todas las funciones cerebrales, como podéis observar. Tenemos diferentes tinciones para ver intraoperatoriamente lo que es tumor, qué no es tumor, dónde estás. Estamos operando conjuntamente con el neurofisiólogo que nos está diciendo en todo momento qué áreas podemos traspasar y cuáles no, con lo cual es una cirugía muy, muy interesante. Otra de las grandes partes de la neurocirugía y cada vez más importante es la cirugía de columna, en la que podemos pasar desde casos que eran habitualmente del neurocirujano, como son los tumores medulares, que podéis ver a la izquierda arriba en la diapositiva, hasta deformidades de las propias vértebras, que ya está tratando también el neurocirujano, fracturas, patología lumbar degenerativa, y esto a día de hoy puede suponer alrededor del 30-40% de la práctica del neurocirujano diariamente. Luego tenemos la base de cráneo, que es una subespecialidad dentro de la oncología, en la que se tratan tumores especialmente complejos, como el que podéis ver en la imagen, muy cerquita de estructuras neurovasculares muy importantes. Ahí también tenéis un tumor que está muy cerquita de grandes vasos del cerebro y de nervios craneales, que se pueden ver ahí, y luego pues un poco los resultados. Esta es una especialidad muy, muy bonita y en la que además se está introduciendo con gran fuerza de la endoscopia, que también hace que nos introdujamos en estas nuevas tecnologías. En cuanto a la funcional, pues bueno, yo vengo de un hospital que es el Hospital de la Princesa, que principalmente ha destacado en su historia por la neurocirugía funcional. Tratamos multitud de cosas y con buenos resultados. Estamos hablando de que este es posiblemente el principal futuro que tiene nuestra especialidad. Es una especialidad que empieza a tratar, una subespecialidad que empieza a tratar, por ejemplo, a los pacientes obesos, tratando el centro del apetito en el hipotálamo y controlan y consiguen que ellos dejen de comer. Es cierto que ellos mismos les pones un imán y hay varios de ellos que se apagan el imán para ir a comer a la nevera, pero estamos tratando, se está empezando a tratar el Alzheimer, se está empezando a tratar el trastorno obsesivo-compulsivo, se está tratando la agresividad y todo eso son pacientes a los que estamos viendo. Para lo que está más comprobado posiblemente el tratamiento de la neurocirugía funcional es para el Parkinson. Aquí podemos ver un paciente con Parkinson a la izquierda cuando no tenemos el estimulador encendido y cuando lo tenemos encendido. Por tanto, como veis, estamos haciendo cosas que no sé si se consideraría curar. Obviamente este paciente continuará con su evolución del Parkinson, pero como veis le estamos mejorando bastante la calidad de vida. Luego tenemos la trauma, que es el día a día del neurocirujano, sobre todo cuando está de guardia, que tiene que enfrentarse a este tipo de casos en los que poco a poco te vas desarrollando como cirujano y en los cuales vas viendo un poco la patología que más te llega, que son, por ejemplo, los hematomas y que son los que tú tienes cuando estás de guardia principalmente. Luego hay otra serie de secciones sobre las que tampoco vamos a hablar, pero entra la cirugía pediátrica, la hidrocefalia, el nervio periférico, para mostraros un poco lo amplia que es esta especialidad. Vamos a pasar ya a describir en lo que consiste la residencia. Bueno, en las rotaciones que tenemos principalmente en el primer año, las que recomienda el BOE son en neuroradiología, anatomía patológica, cuidados intensivos y neurología. Yo, dentro de estas rotaciones, personalmente pienso que cuanto al menos hagáis, mejor. Claramente. No porque no las considere importantes. Por ejemplo, neuroradiología la considero muy, muy importante y la de neurología puede ser importante para conocer sobre todo aquellas patologías que nos pillan cerca, pero que no son propiamente nuestras. Pero sí que es cierto que la residencia de neurocirugía, como digo, en el resto del mundo está entre 7 y 8 años.
Si tú te dedicas a perder, entre comillas, un año por otros servicios, te queda menos tiempo para especializarte en una cirugía que es muy, muy especializada y que tienes que dedicar mucho tiempo, con lo cual, cuanto más acortes todas estas rotaciones, y sobre todo porque de neuroradiología, está bien que rotes un mes o que rotes el tiempo que quieras, pero vas a terminar aprendiendo al final de tu residencia porque vas a ver más resonancias magnéticas que muchos, no que los radiólogos de por sí, pero que sí que muchos residentes de radiología. Anatomía patológica, desde mi punto de vista, es útil, pero es útil relativamente, porque conozco pocos neurocirujanos que saquen un tumor y ellos mismos se pongan a analizarlo posteriormente. Está bien como ciencia para estudiar, sobre todo, y para publicar posteriormente cuáles son las variaciones que te puedes entender. En cuanto a cuidados intensivos, está muy bien para el manejo de la hipertensión intracraneal en el paciente grave y, de hecho, fuera de nuestro país, el que maneja la unidad de cuidados intensivos con los pacientes neurocríticos es el neurocirujano, con lo cual también sería importante conocer de eso, pero durante la especialidad tú también sabes de eso. En cuanto a otras rotaciones, tenemos la rotación externa, que yo creo que es fundamental porque tienes que intentar salir y ver qué es lo que se hace en otros sitios. Yo tuve la suerte de poder irme a Estados Unidos a especializarme, o por lo menos a ver endoscopia en el mejor sitio que había en Estados Unidos, con lo cual es algo que es fundamental para ver un poco lo que te gusta y tienes la libertad de ver lo que te gusta. Luego tienes la rotación por neurocirugía pediátrica, que por ejemplo en mi hospital no hay neurocirugía pediátrica, con lo cual es necesaria obviamente. Y luego la radiocirugía y la neuroradiología intervencionista son también importantes y muy recomendables desde mi punto de vista porque son dos campos que van a ir creciendo dentro de la especialidad y que son desconocidas para la mayoría de neurocirujanos. ¿Cómo elegiría yo un hospital de neurocirugía? Pues principalmente en función del volumen de casos, del número de residentes. Todo esto va unido a lo mismo, que es lo que estaba diciendo anteriormente. Lo más importante para el neurocirujano, el residente de neurocirugía particularmente, es ganar toda la experiencia que pueda quirúrgicamente. Entonces eso, cuanto más volumen de casos y menor número de residentes exista, más facilidades vas a tener. Que la variedad de la oferta sea lo más amplia posible, que tengan las subespecialidades de las que hablábamos anteriormente, que tengan funcional, que tengan radiocirugía. Todas estas cosas son las que te van a hacer que tengas más conocimientos al acabar tu residencia y que sea más fácil encontrar un trabajo en este sentido. Luego, si puedes encontrar un laboratorio para cirugía en el laboratorio y cirugía en cadáveres, obviamente, es una gran ventaja porque, como ya decimos, muchos de los casos de neurocirugía son complejos y necesitas esto precisamente para poder realizar luego las cirugías con seguridad. Y, obviamente, el potencial científico, la capacidad de publicar y cómo te den soporte para las publicaciones también es muy, muy importante. En cuanto al futuro laboral, pues la neurocirugía era una especialidad que históricamente había estado muy bien de trabajo. El neurocirujano era alguien que había muy pocos, pero todo esto, por desgracia o por una mala planificación, ha ido cambiando. Y ahora empezamos a estar en un momento en el que puede empezar a haber paro. Yo cuando acabé tuve que salir fuera, yo estuve un año en Inglaterra trabajando y luego volví a mi hospital. Pero es cierto que el futuro laboral en neurocirugía actualmente es incierto, pero yo nunca dejaría de hacer la especialidad si de verdad me apasiona, porque el futuro laboral sea difícil, porque luego siempre va a haber opciones. Ahora mismo yo no conozco a ningún compañero que no tenga trabajo. Sí que es cierto que las perspectivas son malas porque se han estado formando demasiados residentes durante demasiado tiempo, pero todo eso debe ir a mejor en los siguientes años. Con lo cual, final aparte, yo recomiendo que cualquiera de vosotros, si al final elegís esta especialidad, podáis salir fuera porque eso os va a enriquecer muchísimo como profesionales. Con lo cual, yo me mantendría eligiendo mi especialidad pese a que el futuro laboral no sea tan bueno como el que ahora pinta, por ejemplo, para rayos o para otras especialidades. En cuanto al ranking nacional, a mí tampoco me gustaría seleccionar un hospital. Para mí, por ejemplo, el mejor hospital es el mío, pero es el mío porque yo me formé, yo creo que salí bien formado, yo luego tuve la suerte de poder irme al extranjero a hacer un fellow en el que no me sentí inferior al resto de residentes de otras nacionalidades. Pero igualmente hay hospitales buenísimos. Yo destacaría que hay varios en Barcelona muy buenos, aquí en Madrid el 12 de octubre, por ejemplo, no está puesto en esta lista, pero también lo destacaría obviamente. La FE en Valencia está muy bien, San Pau y Bellvitge en Barcelona están muy bien, y luego el Virgen del Rocío, por ejemplo, en Sevilla es un hospital muy grande y que tiene un volumen de casos muy, muy grande. Y luego hay diferentes hospitales que hay que ir viendo. Lo que sí que tendría cuidado es
con los hospitales que tienen un volumen bajo o en el que los residentes tienen mala formación, yo ahí sí tendría cuidado. Igual que Jaime, por ejemplo, recomendaba que es mejor coger oftalmología en cualquier sitio que no cogerla, yo en neurocirugía no lo tengo tan claro. Yo creo que hay una serie de hospitales donde sí se debería hacer neurocirugía y hay otros en los que hacerlo te puede generar muchos problemas en tu futuro. Con lo cual, incluso es mejor, si de verdad es tu pasión, desde mi punto de vista, esperar y volver a repetirlo posiblemente, que coger un hospital de los que no debería, de cuyo nombre no quiero acordarme, obviamente. Y esto es todo. Muchas gracias. Y lo último, en cuanto a cómo vais a elegir, os dejo esta frase que dijo este señor de aquí, que yo creo que es bastante importante.